que el concilio de Nicea había sido en el 386. No es cierto, el concilio de Nicea fue en el año 325. En el 325 fue Nicea, en el 431 fue Éfeso y en el 451 fue Calcedonia. Intermedio con estos, en el 381, o sea, entre Nicea y Éfeso fue el concilio de Constantinopla primero, y en el 553, después de Calcedonia, fue Constantinopla segundo, y en el 681 fue Constantinopla tercero. Todos estos concilios son considerados concilios cristológicos porque el gran tema fue definir la divinidad de Cristo y la naturaleza de Cristo. Bien, dicho esto, corresponde ahora a la segunda parte, la segunda gran parte de la cristología, que sería estudiar al Cristo Redentor. Bien, esta conferencia parte de una convicción. No se puede comprender la obra de Cristo sin confesar quién es, ni puede conocerse plenamente quién es sin contemplar lo que hace. La soteriología o la salvación no se añade desde fuera a la cristología. El Hijo Eterno se encarna para cumplir la misión recibida del Padre y comunicar el Espíritu. La encarnación está orientada a la Pascua, y la Pascua revela la profundidad de la encarnación. Cuando el Nuevo Testamento afirma que Cristo murió por nosotros, no ofrece una explicación única y cerrada, sino que utiliza diversas imágenes: sacrificio, rescate, victoria, reconciliación, justificación, expiación, alianza, nuevo Adán, siervo obediente. Estas imágenes no deben enfrentarse ni confundirse. Cada una ilumina un aspecto del misterio. Ninguna de estas imágenes por separado puede agotar el misterio. La pregunta contemporánea suele formularse de manera crítica: ¿por qué era necesaria la muerte de Jesús? ¿Exigía Dios sangre para perdonar? Acuérdense de la conferencia del otro día. ¿No podía Dios simplemente absolver? Estas son preguntas legítimas cuando buscan purificar imágenes deformadas. La respuesta cristiana debe rechazar la caricatura de un padre cruel que descarga su ira sobre un hijo inocente. Mel Gibson. Padre e hijo actúan en unidad de amor. El hijo se entrega libremente en el Espíritu. La cruz no satisface una necesidad sádica de Dios, sino que vence desde dentro el pecado y la muerte mediante una obediencia amorosa que llega hasta el extremo. Para comprender la redención es necesario hablar del pecado, por supuesto, sin trivializarlo ni convertirlo en obsesión. El pecado es ruptura de la comunión con Dios, es desorden de la libertad y es una herida en las relaciones humanas y cósmicas. El pecado no es simplemente un incumplimiento jurídico, no es solo un ir contra la ley, es rechazo del don originario de Dios y es pretensión de construir la vida al margen de la fuente de la vida. Por eso, detrás de cada pecado está siempre el egoísmo. La raíz de todo pecado es el egoísmo, el deseo de ser como Dios. Lo que le dice la serpiente a Eva en el paraíso: serás como Dios, seréis como dioses. Ese es el pecado. El orgullo es la fuente del pecado. La Escritura describe sus efectos mediante múltiples registros.
¿Cuáles son los efectos del pecado? La esclavitud, la deuda, enemistad, impureza, muerte, extravío. Esta pluralidad permite comprender por qué la salvación debe expresarse también con varias imágenes. Quien está esclavizado necesita liberación. Quien está enemistado, reconciliación. Quien está muerto, vida. Quien está perdido, búsqueda. Quien está herido, curación. Pero la iniciativa pertenece a Dios. Miren, toda la historia de salvación que aparece en la Biblia no narra el esfuerzo humano por convencer a una divinidad indiferente. Narra la búsqueda persistente de Dios. Dios llama a Abraham. Dios escucha el clamor de Israel. Dios envía profetas. Dios promete una alianza nueva y Dios finalmente entrega a su Hijo. Por eso podemos decir como Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. La reconciliación no nace de un cambio en la disposición divina. Antes Dios no quería reconciliarse y de repente quiere. No. Nace de la acción mediante la cual Dios transforma la situación humana. Miren, la gravedad del pecado, porque es grave el pecado, la gravedad del pecado se revela en la cruz. El pecado trajo como consecuencia la cruz. Pero la cruz también nos revela la mayor gravedad del amor. El amor queda manifiesto en la cruz, lo que dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo, que dice el Evangelio, dice Cristo en el Evangelio, que el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado de creer que Dios no me puede perdonar. Es el pecado de creer que mi pecado es más grande que la gracia de Dios y su misericordia. No. La misericordia de Dios es siempre más grande que mi pecado. Por eso, catequistas, la explicación cristiana de la fe nunca empieza por una teoría abstracta de castigo. Nunca. Debemos comenzar siempre explicando al Dios que no abandona a su criatura y que asume personalmente el costo de restaurar la comunión. Esa es la buena noticia que tenemos que enseñar. Nuestro anuncio de salvación no empieza por anunciar a una teoría abstracta del castigo, sino por el Dios que no abandona a su criatura, porque eso es lo que vemos en la Biblia. El protoevangelio del libro del Génesis. Él le pisará la cabeza mientras ella le muerda en el talón. Primer anuncio de buena noticia. Vendrá un Mesías. Dios no abandona nunca la obra de sus manos. Ahora bien, la vida entera de Jesús posee valor redentor. La redención no se limita a las últimas horas de Jesús. Toda su vida es obediencia filial y solidaridad salvadora. Su concepción, su nacimiento, su vida oculta, su trabajo, su bautismo, sus tentaciones, su predicación, sus milagros y sus relaciones forman parte de la misión salvadora. Es verdad, la cruz concentra y lleva a plenitud
una orientación presente desde el comienzo. He aquí que he venido para hacer tu voluntad. Pero sin embargo, la vida oculta de Jesús tiene una densidad teológica importante. El Hijo santifica lo cotidiano, santifica la dependencia familiar, santifica el crecimiento, santifica el trabajo. Frente a una cultura que mide el valor por la visibilidad, Nazaret proclama que la obediencia silenciosa puede participar profundamente en la obra de Dios. Cristo salva también asumiendo los ritmos ordinarios de la existencia. Lo que decía la Teresona de Ávila, que decía, Dios se mueve entre los pucheros, es decir, Dios se mueve entre los cucharones y las ollas en la cocina. Es decir, Dios está en lo ordinario. Yo tengo que saber descubrir que Dios me está salvando en lo cotidiano. Porque la vida humana transcurre en lo cotidiano. Dios me está salvando en la cocina, Dios me está salvando, como yo le decía en el otro grupo, Dios está salvando a Nilda mientras enciende el carbón. Que le está diciendo, ten paciencia, Nilda, no vayas a echarle el carbón encendido a tu hermano en la cama. Dios está salvando. Dios está salvando en lo ordinario. El bautismo en el Jordán manifiesta la solidaridad de Cristo con los pecadores. No recibe Cristo un bautismo porque necesite conversión, sino que Cristo entra en la fila de quienes reconocen su necesidad. El Padre lo declara Hijo amado y el Espíritu desciende sobre él. La misión mesiánica aparece como una misión trinitaria. Miren, yo que ahora, entre las muchas cosas que hago, también el maestro de la orden me pidió ser el vicario de las dominicas de clausura, o sea, ser su representante ante ellas, porque aún no tienen número suficiente para tener una priora de derecho. Y ahora yo funciono como el prior de las dominicas de clausura, y por tanto, pues tengo con ellas ahora un trato más cercano y más allí. Y claro, una de las cosas que yo descubro es aquellas mujeres que no pueden salir del monasterio por opción personal, que dedican su vida por entero a la oración, la fuerza de la gracia que hay en ese lugar. Como allí, en el silencio, escondida, en Cuba muy poca gente sabe que existen dominicas de clausura. La gente conoce más a las carmelitas porque no hay hostia, pero las dominicas, y son mujeres felices, alegres, dedicadas el día entero a la oración y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Dedicadas por entero a Dios. Yo le digo a ella, esto es como Nazaret. Así estuvo Jesús 30 años oculto al mundo, pero con una densidad teológica importante. Yo les decía un día a la priora, madre, ¿por qué no salen a las iglesias y hablan con la gente para que la gente les conozca y tengan vocaciones? Y la mayoría de las hermanas me daban la razón. Y la priora me dijo, padre, nuestra misión es rezar y vivir escondidas en el corazón de Cristo. Si Cristo quiere vocaciones, Cristo nos las traerá. Qué bonito eso. Yo también creo que a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Pero hay una convicción de que Dios se mueve también en lo sencillo. Lo que le dice el profeta a Dios, yo quiero verte, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice al profeta, mira, métete en la cueva que yo mañana pasaré delante de ti y pondré mi mano sobre ti para que no puedas ver mi rostro, porque nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Pero cuando yo haya pasado delante de ti, quitaré mi mano
para que puedas ver mi espalda. Qué bonito. ¿Eh? El profeta pudo ver la espalda de Dios. Y Dios estaba allí. Y vino un gran terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y vino una gran tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Y vino una calma y un silencio grande y Dios estaba allí. O sea, Dios se manifiesta en lo ordinario. ¿Es verdad? Hay un modelo de vida que nos cuenta. Mi mamá, por ejemplo, siempre que ve a las monjas de clausura, dice lo mismo: ay, pobrecitas. Que para mi mamá todo el mundo es pobrecito. Ay, pobrecitas, porque son de clausura. Si tienen hábito, ay, pobrecita por el calor que tienen. Todo el mundo es pobrecita. Bueno, es una opción de vida que ellas han hecho, donde descubren a Dios en lo ordinario. Las tentaciones revelan el modo del mesianismo, que es decir, rechaza convertir las piedras en pan para sí mismo, realizar un espectáculo religioso o dominar mediante el poder. Cristo elige la obediencia, la confianza y el servicio. Miren qué bonito. Lo que se decide en el desierto reaparecerá en la cruz. Lo que se decide en el desierto reaparecerá en la cruz. ¿Qué cosa? Salvar a otros sin salvarse a sí mismo. Según la lógica del poder, Jesús decide salvar a otros sin salvarse a sí mismo. Lo que le dice el mal ladrón: sálvate a ti y a nosotros. Y no se bajó de la cruz. Contradice la lógica del poder de este mundo. Mira ahora mismo en España, Pedro Sánchez, delincuente, tiene imputada a la mujer, al hermano y al amigo. No le gusta preso. Y la cosa va para adelante, va a ir a peor. Pero claro, siguiendo la lógica del poder, ha decidido indultar a su hermano, a su mujer y a su amigo. Claro, esa es la lógica del poder: salvarme a mí mismo. No. La lógica del poder es querer quedar bien con todos. Lo que decíamos aquí, la fama, el espectáculo. Mira lo que se le ha formado hoy en Ceuta, ayer en Ceuta y Melilla, una auténtica invasión musulmana que no han podido controlar el ejército. Tan grave ha sido que la Meloni, que es tremenda, acaba de romper el concordato Schengen con España. Se acabó. Aquí no entra más ninguna española hasta que eso no se arregle. Claro, esa es la lógica del poder, por quedar bien. Claro, ¿qué dice la izquierda? Que la izquierda es muy buena para estas cosas, para la propaganda. Son pobres emigrantes que están llegando, pobrecitos. No son pobres emigrantes. Hace falta un control migratorio. Bien, los milagros de Jesús anticipan la victoria pascual. Todavía no eliminan la enfermedad ni la muerte, pero señalan que el reino combate aquello que desfigura la creación. El perdón concedido a los pecadores anticipa la reconciliación definitiva. Las comidas con excluidos anuncian el banquete escatológico. Las resurrecciones son signos provisionales de la vida que vencerá definitivamente en la Pascua. En la vida de Jesús, los discípulos fueron descubriendo al Cristo de la fe. Miren, hoy probablemente nosotros no nos juntaríamos con Jesús. Si Jesús pasara hoy por nuestras calles de Trinidad, nosotros no nos juntaríamos con Él. La gente que se juntaba con Jesús era tremenda. Mateo era un ladrón reconocido, era un publicano, un cobrador de impuestos, era un inspector. La gente odiaba a los publicanos en Israel, los odiaban. Pedro, lo de piedra, no es un nombre bonito que Jesús le puso, era como le decían. ¿Y por qué? Porque Pedro era fanático a la intifada.
a caer a pedrar a los enemigos, a los romanos, como los palestinos hoy, en familia, no todos juntos ahí. Bien, los hijos del trueno, Andrés y Santiago, ¿por qué eran hijos del trueno? Porque era candela. Son los mismos que le dicen al Señor, quiere que recemos para que caiga fuego sobre ellos, que se acaben con todo. Entonces, no nos juntaremos de ellos. El Iscariote, ya no te cuento nada. El celote, ¿qué significaba celote? Que usaban unos punzones largos infiniticos y cuando estaba todo el mundo en la multitud, en la gran fiesta, atravesaban a los romanos y los mataban. Eran terroristas, o fueran calificados como terroristas. La Magdalena, una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Yo creo que era la candela Magdalena. No nos contan que fuera prostituta, pero la candela sí era. 7 demonios, la plenitud del mal tenía Magdalena y andaba con Jesús. Saqueo, otro ladronazo que Jesús le invita a comer a Jesús en su casa. Jesús va y cuando está comiendo en casa de Saqueo, llegó otra pecadora, una prostituta de cuartel, y le empezó a lavar los pies a Jesús, y Jesús en vez de decir fuera pecadora la dejó, y todo el mundo decía que supiera quién es esa. Nosotros probablemente no nos juntaríamos con Jesús. De Jesús, ¿qué decían? Lo dice el Evangelio, no yo soy incapaz de decirle eso a mi Señor y Maestro, pero ¿qué dice el Evangelio? Es comilón y borracho. Claro, lo dice el Evangelio. Es comilón y borracho, se juntan con pecadores y publicanos. Lo dice el mismo Jesús. Vino Juan, que ni come ni bebe, y dice, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y le dicen comilón y borracho. O sea, no era fácil el grupito de Jesús, Bien, históricamente la muerte de Jesús, lo veíamos esta mañana, resulta de un entramado de factores religiosos y políticos, conflictos por su autoridad, denuncia profética, temor a disturbios, acusaciones ante el poder romano y la lógica violenta de un sistema imperial. Teológicamente estos factores no agotan el acontecimiento. Jesús interpreta anticipadamente su muerte y la asume dentro de su misión. Bien, porque Jesús era inteligente. Sabía, si sigo por este camino, termino en la muerte. Los discípulos le van a decir, no vuelvas allá, que querían matarte. Y Jesús dice, hay que volver, porque un profeta no muere fuera de Jerusalén. Y los discípulos le dicen, pues vamos a morir con él. Vamos para allá. Vamos para allá. Él sabía. Eso no quiere decir que lo supiera todo, que sabía. No, como explicábamos esta mañana, decía el teólogo, probablemente el mayor sorprendido fue él en la mañana de la resurrección. Y la Virgen lo sabía todo, tampoco. Ahora la Virgen sabía algo. Dios no renuncia a su palabra. Por eso junto a la cruz estaba Mater Dolorosa Justa Crucis Lacrimosa. Es decir, junto a la cruz estaba la Madre dolorosa de pie junto a la cruz llorando, que significa el estar de pie. Ella no sabía qué iba a pasar, no que dijera a la Virgen, aguanta un poquito que ya esto mañana es fiesta y pachanga. No, ella no sabía si había que esperar 1000 años más o 2000 más, pero sí sabía que Dios no abandonaba su promesa. Ella, que era la Anahuil, la pobre de Yahvé, sabía que Dios no olvidaba su promesa. Ella no sabía cómo, pero ella sabía que el anuncio del ángel no era en vano. Por eso esta mañana usted le preguntaba, Padre, ¿y Jesús no se le apareció a la Virgen? La tradición de la iglesia dice que la madre de Jesús fue la primera en ver al resucitado, pero no aparece en el Evangelio. ¿Por qué no? Porque las apariciones de Jesús en el Evangelio es aquellas personas que dudaban. Y parece ser que la Virgen no dudó. Pues no, la iglesia reconoce que ella no hubo dudas. Por supuesto, no digo duda del resucitado. Probablemente el encuentro de María con Jesús haya sido
de inmensa alegría y la Virgen gritaría en ese momento: yo lo sabía. Pero como se dice cuando sabes que algo grande va a pasar, ¿no? Pero no hacía falta, ella sabía que Dios cumplía sus promesas. La obediencia de Cristo no debe interpretarse como una sumisión ciega a una voluntad arbitraria. No, es la forma histórica de su amor de hijo. El hijo confía en el Padre incluso cuando entra en la oscuridad de la muerte. En manus tuas, Domino, encomendum spiritum meum. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aunque entro en la oscuridad de la muerte, aunque no siento nada, aunque lo que siento es el abandono. Y el Padre no permanece fuera del sufrimiento como un espectador indiferente, sino que el Padre entrega al Hijo y recibe su entrega en la unidad del Espíritu. Ahora bien, el lenguaje sacrificial es bíblico y no podemos eliminarlo, pero hay que comprender desde Cristo qué significa esto. Los sacrificios antiguos expresaban adoración, acción de gracias, alianza y expiación. En la cruz, Cristo no ofrece algo distinto de sí mismo. Su sacrificio es personal, obediencia y amor llevados hasta la entrega corporal. La carta a los Hebreos insiste en la unicidad de este sacrificio. Único. Cristo entra de una vez para siempre, ya no con sangre ajena, sino con la propia. Es a la vez sacerdote y víctima, mediador y ofrenda. Esta identidad transforma la idea de sacrificio. No se trata de destrucción que satisface a Dios, sino de entrega que restablece la comunión. La eficacia no procede del sufrimiento considerado aisladamente. El dolor no salva por ser dolor, no. Salva el amor obediente que atraviesa el sufrimiento y lo convierte en don. Es eso lo que nos salva. El amor obediente que atraviesa el sufrimiento. Por eso una espiritualidad cristiana no debe glorificar el padecimiento, ni exigir a las víctimas que permanezcan pasivas ante la injusticia. Hay que resignarse. No, la resignación no es cristiana. No. La víctima tiene que rebelarse frente a la injusticia. La cruz denuncia el mal y al mismo tiempo muestra que Dios puede transformar lo padecido sin consentirlo. Cristo representa a la humanidad porque es verdadero hombre y nuevo Adán, pero su representación no es meramente jurídica. En su humanidad personal, el Hijo ofrece al Padre la respuesta filial que la humanidad pecadora no podía ofrecer plenamente. Su obediencia tiene alcance universal porque el sujeto que obedece humanamente es el Hijo eterno del Padre. Precisión doctrinal. No es correcto decir que el Padre castigó a Jesús como si Jesús fuera personalmente culpable. Cristo carga con las consecuencias del pecado y entra libremente en la situación de los pecadores, pero permanece el Hijo inocente que ofrece una obediencia vicaria y reconciliadora. Cristo asume nuestro pecado libremente. Él, siendo inocente, cargó con nuestros pecados. El término redención evoca la liberación de una esclavitud mediante un precio. En el mundo bíblico remite al éxodo y a la acción del pariente que rescata.
aplicada a Cristo no debe imaginarse como un pago comercial al demonio. No, el precio es la vida entregada, expresión del costo real de la liberación. Miren qué bonito esto. Jesús entra en el dominio de la muerte y rompe su poder. La tradición antigua desarrolló con fuerza el motivo de la victoria. Cristo vence al pecado, al demonio y a la muerte. La cruz que parece derrota se convierte en trampa para el poder del mal, porque éste no puede dominar al inocente ni retener al autor de la vida. Esta perspectiva resulta pastoralmente fecunda. Muchas personas experimentan el pecado no solo como culpa, sino como esclavitud, adicciones, resentimientos, dinámicas de violencia, estructuras injustas. Anunciar la redención significa proclamar que ninguna dominación posee la última palabra. Sin embargo, la liberación cristiana no es magia, se actualiza mediante la conversión, la gracia sacramental, el acompañamiento y transformación de las condiciones que perpetúan el mal. La victoria de Cristo no autoriza triunfalismos eclesiales, se manifiesta bajo la forma del Cordero inmolado. La Iglesia participa de esta victoria cuando sirve, persevera y da testimonio, no cuando reproduce la lógica de dominio que la cruz ya ha juzgado. Cuando la Iglesia se busca a sí misma, se pierde. Cuando la Iglesia lo que busca es cuidarse, se pierde. El que pierda su vida por mí, la ganará, y el que guarde su vida por mí, la perderá. A veces la Iglesia tiene que darse cuenta de algo que ya sabe por la teología. La Iglesia es siempre penúltima, una realidad penúltima. La realidad última es Cristo, es el reino. La Iglesia pasará, el reino no. Por eso, a veces la Iglesia confunde su misión con el cuidado de privilegios, de espacios que tenemos que mantener. Nos perdemos. Lo digo aquí con toda humildad. La Iglesia cubana está pagando muy alto precio por su silencio. Es verdad, con dolor lo digo porque yo soy Iglesia, o sea, no estoy criticando a la Iglesia, yo soy Iglesia, pero el alto precio que estamos pagando como Iglesia no es compatible con aquello que Cristo nos manda. El lenguaje de la justificación subraya que Dios declara y hace justo al pecador mediante la gracia. No se trata de una ficción externa que deja intacto al ser humano. La gracia perdona y transforma, incorpora a Cristo y comunica al Espíritu. La justicia recibida es filial, permite vivir en una relación nueva con el Padre. La reconciliación describe el restablecimiento de la comunión. Dios no necesita reconciliarse con su propia misericordia. Somos nosotros quienes somos reconciliados. Sin embargo, el Nuevo Testamento puede hablar de reconciliación objetiva, porque la Pascua cambia realmente la situación de la humanidad. La Pascua abre un acceso nuevo, destruye la enemistad y crea un solo cuerpo. La dimensión vertical y horizontal son inseparables. La carta a los Efesios presenta la cruz como la destrucción del muro que separaba a judíos y gentiles. La paz con Dios produce un pueblo reconciliado, una comunidad que celebra la Eucaristía mientras alimenta desprecio racial,
desprecio social o desprecio político, contradice sacramentalmente lo que proclama. Una comunidad eclesial que desprecia a alguien por su raza, por su lugar en la sociedad o por su manera de pensar políticamente, contradice en el sacramento aquello que proclama. Y ahora viene algo que yo quiero que quede bien claro, porque esto nos tocará, ojalá nos toque pronto. Miren bien, porque con esto hay una gran confusión. La reconciliación cristiana no equivale a encubrir delitos ni a eliminar la justicia. El resucitado conserva las llagas. El perdón reconoce la verdad del mal, busca reparación y libera del ciclo de venganza. Punto y seguido, continúo. En contextos de violencia, la pastoral debe evitar reconciliaciones baratas que carguen sobre la víctima la responsabilidad de restablecer una falsa normalidad. Cuidado. Miren, esto nos tocará a nosotros y tendremos que hablar en un futuro, Dios quiera que muy cercano, de reconciliación y perdón. Pero cuidado, el perdón no es pasar página. El perdón no es aquí no ha pasado nada. El perdón no es empezamos de cero. No, el perdón reconoce la verdad del mal y busca reparación. Mañana, cuando en Cuba empecemos, que habrá que empezar los procesos de reconciliación, habrá que empezar también los procesos de reparación del mal. El mal exige ser reparado. Por eso los causantes del mal tendrán que ser juzgados. Por supuesto, con juicios ajustados al debido proceso. No venganza. La venganza nos convierte igual que a los otros. No, pero juicios acordes al debido proceso. Habrá que restaurar la justicia. Hay gente a la que se le hizo daño. Hay que reparar el daño. En toda América Latina, en las comunidades, en los países donde hubo dictaduras terribles de derecha y de izquierda, da igual, se llevaron a cabo esos procesos magníficos de nunca más. Es recoger informe donde se recoge toda la violencia, todo el mal, todo el daño que se hizo, para que no se olvide. Y habrá que pedir reparar el daño. No basta, como pasará, con decir, es que yo cumplía órdenes. ¿Han visto, se han leído el famoso libro de los juicios de Nuremberg? Es eso habrá que hacerlo aquí en Cuba. Solamente la justicia reparará el daño. El perdón no es decir, ay, aquí no pasó nada, no. Ajustados al debido proceso, eso sí. Venganza no. Asesinar al asesino me convierte en asesino. No. Juicios ajustados al... Lo que le ha pasado al pobre Chávez ahora en Nueva York, que no sabe que existe una justicia, a Chávez no, perdón, a Maduro, en Nueva York, que no sabe que hay una justicia en el mundo ajustada al debido proceso. No sabía, pero tengo derecho a la defensa, sí, incluso a la que usted busque y que usted pueda pagar. Pero tengo derecho a declararme inocente, por supuesto, usted puede ser inocente. Pero tengo derecho a apelar. ¿Tienes derecho a apelar? Hombre, claro. Claro, ellos pueden entender que eso pasa porque en su país eso no existía. Pero ajustado al debido proceso, sí, como todos los demás, pero a justicia. Habrá que pagar el daño.
uno de los grandes problemas de nuestro país es que muchos de los causantes del mal se nos están muriendo sin ir a juicio, lo cual dificultará el proceso de reconciliación. Porque alguien tendrá que pagar. Bueno, porque el perdón es eso. El resucitado no ha aparecido, ay, ya, la. No. Mírenme el costado abierto. Y tampoco podemos ser una sociedad, como dice aquí, que cargue sobre la víctima la reconciliación barata. No, ustedes las víctimas perdonen y ya. No. Y esto emana de la cruz, del crucificado. El grito de Jesús expresa la profundidad de su entrada en la condición humana herida. Elí, Elí, lama sabactani. No significa ruptura ontológica dentro de la Trinidad. No. Significa que el Hijo permanece unido al Padre, pero experimenta humanamente la oscuridad extrema de la muerte y hace suyo el clamor de quienes no perciben la presencia de Dios. La cita inicial del Salmo 22 abre un horizonte más amplio. El Salmo comienza en abandono y culmina en confianza y alabanza. Jesús reza desde la Escritura, incluso en el límite. Su oración contiene el dolor real y al mismo tiempo una entrega que no deja de dirigirse al Padre. La expresión descendió a los infiernos confiesa que Cristo alcanzó la profundidad de la muerte, es decir, no quedó ninguna región de la existencia humana fuera de su presencia. La tradición lo imagina rompiendo las puertas del Hades y tomando de la mano a Adán y Eva, una imagen poderosa de una salvación que busca a la humanidad hasta sus raíces. Pastoralmente, esto permite anunciar a Cristo en lugares de extrema desolación, duelo, depresión, prisión, guerra, enfermedad terminal. En estos casos no se trata de ir a intentar dar explicaciones, se trata de ir y rezar con ellos, rezar con ellos. No ofrecemos una explicación fácil del sufrimiento. Proclamamos que el Hijo de Dios ha estado allí y que ninguna oscuridad es absolutamente ajena a su Pascua. Es lo que proclamamos con la muerte de Cristo. La resurrección no es el regreso de Jesús a la vida anterior, como ocurrió provisionalmente con Lázaro. Es el paso de una vida nueva, corporal y gloriosa, ya no sometida a la muerte. Es decir, hay una continuidad. Es el mismo crucificado. Y hay una transformación. Su modo de existencia es nuevo. El testimonio apostólico articula dos signos principales: el sepulcro vacío y las apariciones. El sepulcro vacío por sí solo es ambiguo. Las apariciones sin referencia al cuerpo podrían interpretarse como una experiencia subjetiva. En cambio, sepulcro vacío y apariciones expresan que Dios ha actuado sobre el Jesús muerto y que el encuentro con Él no es mera supervivencia de una causa. Miren, esto es fundamental en nuestro tiempo. Nuestra fe en Cristo resucitado no es la fe en una causa bonita. La misa no es un té martiano. La misa no es un grupo de gente que se reúne para recordar siempre la memoria de Buda. No. Digo esto
porque la izquierda hegeliana, como digo yo, post-hegeliana, es muy hábil en manipular estas cosas. Es decir, el seguimiento de Cristo no es equiparable al yo soy fidel. No, ni el seguimiento, es como el meme ese que me estaba viendo ahí, que es buenísimo, que dice que en Cuba nada más que hay dos personas en Cuba, dos ciudadanos en Cuba. Raúl, que es Raúl, y Fidel, que es Fidel. Bien, no, y el seguimiento de Cristo no es como aquello de que en la plaza esta mañana vimos a todos a un jinete, un corcel sin jinete, un jinete sin corcel, qué sé yo. No es el recuerdo de una memoria bonita, de una causa justa. El seguimiento de Cristo no es los agradecidos que acompañan. No. Miren si la izquierda manipula esto grandemente, que esa canción que dice: al igual que Olof y Jesucristo, no hay ningún altar sin una luz por ti. Y eso, si el materialismo dice que después de la muerte no hay nada. Y eso, si usted es coherente con lo que dice, no le queda más remedio que abrazarse a la piedra y quedarse callado. El seguimiento de Cristo no es eso. No es una causa linda, es la fe en una persona que sigue viva realmente, no viva en nuestros corazones, vivirá siempre aquí en mi pecho. No, Cristo no vive en mi pecho, Cristo vive realmente a la derecha del Padre. Eso hay que decírselo a los niños, porque los niños entienden a Cristo como Camilo. Camilo vive en el pueblo, no, Cristo no vive en el pueblo. Porque la izquierda manipula esto, la izquierda que no cree en la resurrección después de la muerte. Y sin embargo, nos meten todos esos cuentos. Gloria eterna a los mártires del Moncada. ¿Qué gloria ni qué eterna? Si ustedes no creen en la eternidad. Entonces, podemos confundir la muerte. No. Nosotros no creemos en Cristo en cuanto que somos seguidores de una causa bonita, como pueden ser los seguidores de la causa Libélula Verde para defender al mundo de un mundo sin abejas. No. Las apariciones poseen una iniciativa cristológica. Es Cristo quien se aparece. El resucitado se deja ver. Los discípulos, esto es importante, los discípulos no producen el acontecimiento mediante expectativa entusiasta. Es decir, las apariciones de Cristo no fueron una misa espiritual. Oye, si estás ahí, materialízate, déjate ver. No. Los discípulos no provocaron las apariciones, Cristo se dejó ver. La iniciativa fue de Él. La prueba, muchos reaccionaron con miedo, con dudas, con incredulidad. El encuentro los transforma y los envía. Pero la fe pascual no nace de una necesidad psicológica de negar el fracaso, sino de una irrupción que reconfigura la comprensión de la cruz. De hecho, casi todos los apóstoles fueron mártires. Claro, y sí, no es que como quedaron tan impactados por la muerte de Cristo como nos pasa a nosotros. A veces nos sucede que quedamos tan impactados por la muerte de alguien a quien queremos tanto que las primeras semanas después de muerto la vemos. Ay, yo la vi. Me pareció que estaba ahí sentadita. ¿No la viste? Es tu cerebro, es tu psicología que se niega a la pérdida, es la negación. Y te parece que la ves, pero no la has visto. ¿No? Eso no pasó con Cristo. Cristo se apareció realmente. Por eso la resurrección es acontecimiento histórico, porque le sucede al crucificado, deja huellas y origina un testimonio público. Pero también la resurrección es transhistórica, porque introduce en la historia la vida escatológica.
no puede ser observada como un hecho ordinario dentro de las coordenadas habituales. Es la acción creadora de Dios que inaugura en Cristo el mundo futuro. Negar la corporeidad vacía la esperanza cristiana. Dios no salva una idea de Jesús, ni una memoria moral. Dios resucita al crucificado. Del mismo modo, nuestra esperanza no consiste en abandonar definitivamente el cuerpo, sino en la transformación del cuerpo. Criterio apostólico, dice Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y sigue: y nosotros seríamos los seres más desgraciados del mundo. El cristianismo no se conservaría intacto si la resurrección se reduce a símbolo de que la causa de Jesús continúa. No. El cristianismo no es un símbolo de que la causa de Jesús continúa. El cristianismo confiesa que Cristo sigue vivo realmente. Los relatos pascuales mantienen una tensión deliberada entre reconocimiento y novedad. María Magdalena lo confunde con el jardinero. Los discípulos de Maús caminan con él sin reconocerlo. Junto al lago saben que es el Señor y sin embargo nadie se atreve a preguntarle quién es. Esta tensión expresa que el cuerpo glorioso es verdadero cuerpo, pero no está sometido a las condiciones anteriores. Las llagas cumplen una función teológica. Lindísimo esto. El resucitado no borra su historia. La gloria no elimina la cruz, la transfigura. Quien reina es el Cordero inmolado. Por eso el Cordero traspasado que dibujamos en el altar. Por eso la esperanza cristiana no consiste en negar las heridas, sino en esperar que sean las heridas integradas en una vida donde ya no destruyen. El reconocimiento ocurre frecuentemente mediante gestos eclesiales, la explicación de las Escrituras, la fracción del pan, la llamada por el nombre, la misión compartida. Esto muestra que la presencia pascual de Cristo no se limita a las apariciones fundacionales, continúa de modo sacramental, neumático y comunitario. Por eso cada vez que se proclama la palabra de Dios en la liturgia y se nos explican las Escrituras, el resucitado aparece. Es Él quien nos explica las Escrituras. Lo que dice la plegaria eucarística quinta A, que es preciosa, yo la hago a veces, por ejemplo, en otra atenta, que dice: como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Sigue aconteciendo. Tomás ofrece una escena paradigmática. La duda de Tomás no es despreciada, es conducida a la confesión. Jesús muestra las llagas y Tomás responde: Señor mío y Dios mío. El relato une identidad corporal y confesión divina. El crucificado, miren qué lindo, dice Walter Casper, el crucificado reconocido en sus heridas es adorado como Dios. Qué bello. La ascensión no significa que Jesús abandone el mundo viajando hacia una región espacial. La ascensión expresa su exaltación a la derecha del Padre y el nuevo modo de su presencia en medio del mundo. Su humanidad entra definitivamente en la gloria divina. En Cristo nuestra naturaleza humana es introducida en la comunión trinitaria. En la comunión trinitaria, ya por ahí saca lo que nosotros
estamos confesando cuando confesamos la ascensión de Cristo a los cielos. El señorío de Cristo no compite con su humanidad. El que gobierna la historia es el crucificado. Esto juzga toda concepción política del poder. La autoridad definitiva se ejerce como servicio y entrega. Cuando la iglesia confiesa a Jesucristo es Señor, relativiza cualquier poder que pretenda ser absoluto. Amiguito, esto es así. Todo poder es relativo frente a mi confesión de fe en Jesucristo. No, que yo voy a permanecer para siempre. Porque tú lo digas. Lo que veíamos el otro día, los hombres mueren, el partido es inmortal. Inmortal es Cristo. El partido es inmortal. ¿Qué partido es inmortal? ¿Qué tiempo tiene el partido este que hay ahora? ¿50 años tiene? No sé. Inmortal. 50 años. Pero además, de los 7 o 6 millones de cubanos que vamos quedando en esta isla, ¿cuántos pertenecen al partido? Ustedes lo saben. Menos del 1%. Inscrito con papelito, con carnet. Es importante mi cosa. Cuando se mueran el 1%, que suelen ser, con perdón, una serie de viejos arrapatrosos, muertos de hambre sin dientes. La mayoría, hay 4 o 5 jóvenes. Está este, ¿cómo se llama? El lisiadito viendo la televisión. Está Yusuán. Está el otro Elian, pero Elian está metiendo fuera adentro. Cuando se mueren ellos dos, nos quedan las rapatrosas estas de la chancreta, que son y 4 más. Pero el señorío de Cristo relativiza. El envío del Espíritu Santo pertenece al misterio pascual. El resucitado comunica al Espíritu para incorporar a los creyentes a su vida filial, constituir la iglesia y prolongar la misión. No existe cristología completa sin neumatología. El Espíritu no sustituye a Cristo, hace presente su humanidad glorificada y conforma a la humanidad con él. ¿Qué es entonces lo que muestra Pentecostés? Muestra que la universalidad de Cristo no uniforma. Las lenguas permanecen diversas y sin embargo se crea comprensión. La misión cristiana no consiste en imponer una cultura, sino en anunciar a Cristo de modo que cada pueblo pueda confesarlo desde su propia lengua y purificar su historia a la luz del Evangelio. Bien, vamos a dar un saltico aquí, esto de la universalidad de la salvación, el misterio pascual en la liturgia se los doy mañana y también les daré mañana un speech sobre el sufrimiento y la Pascua. Bien, por último, aquí les va a quedar, cuando les mande esto, una tablita donde dice errores pastorales frecuentes al hablar de la cruz. Catequistas, misioneros, errores pastorales frecuentes. Por ejemplo, expresión inadecuada. Dios necesitaba castigar al hijo o a alguien. Problema que trae esta expresión inadecuada. Divide al padre y al hijo y presenta la justicia como venganza. Formulación más precisa. Dios mismo en el hijo asume el costo de reconciliarnos. Pastoral, expresión inadecuada. El sufrimiento es bueno. Problema, esta expresión puede legitimar el abuso y la pasividad. Formulación más precisa, el amor salva atravesando el sufrimiento. El mal debe ser combatido. Expresión inadecuada, catequista. Jesús murió para que Dios pudiera amarnos. Problema,
invierte la iniciativa bíblica. Formulación más precisa: Cristo muere porque Dios nos ama y quiere restaurar la comunión. Expresión inadecuada: la resurrección significa que el mensaje de Jesús continúa. No. Problema: reduce el acontecimiento a un símbolo. Formulación adecuada: Dios resucitó corporalmente al crucificado e inauguró la nueva creación. Expresión inadecuada: esa es la vamos a ver mañana, en liturgia. Todas las religiones salvan del mismo modo. Problema: vuelve irrelevante a Cristo. Formulación más precisa: toda salvación procede de Cristo. Su gracia actúa más allá de los límites visibles. Final: aplicaciones para la predicación, la catequesis y el acompañamiento. Primero, presentar la cruz siempre en unidad con la resurrección. Catequistas, presenten la cruz siempre unida y en relación con la resurrección. Expliquen que el amor y no el dolor aislado constituye el sacrificio de Cristo. Cristo no nos salvó por el dolor, nos salvó por el amor. Catequistas, no utilicen no utilicen la obediencia de Jesús para legitimar relaciones abusivas. No vinculen el perdón con verdad, justicia y reparación. Al contrario, vinculen el perdón con la verdad, la justicia y la reparación. El perdón no es pasar página. Anuncien la esperanza corporal de la resurrección, especialmente en los funerales. Muestren la dimensión social de la reconciliación eucarística. Distingan la universalidad de la gracia de un relativismo que vuelva superflua la misión. El hecho de que Dios quiere que todos los hombres se salven no hace superflua la misión y el anuncio del Evangelio. No. Acompañen el sufrimiento con presencia antes que con explicaciones apresuradas. Es mejor ir a casa del enfermo que sufre y estar ahí con él. A lo mejor hay casos que vale más estar en silencio junto a él que intentar explicar por qué a ti. Caso pastoral, y terminamos. En un funeral alguien afirma: su alma ya es un ángel. La catequesis debe corregir con delicadeza: los seres humanos no se convierten en ángeles. La esperanza cristiana confía en la comunión con Dios y espera la resurrección del cuerpo fundada en la resurrección de Cristo. Hoy mismo parecía allí en ¿cómo se llama? En Mario Mentón, la muerte de un niño. Ya el cielo tiene otro angelito. No, los niños no se convierten en angelitos. Los niños van a ser hombres, mujeres resucitados en Dios. Sé que son expresiones pero son expresiones inadecuadas. Bien, terminamos aquí. Yo les mando esto. Aquí tienen incluso la guía de estudio para que no se pierda, bibliografía, documentos para estudiar por separado si quieren, y unas preguntas para el diálogo que las dejaremos también para después. Pero por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué diferencia existe entre afirmar que Cristo fue víctima de la violencia y afirmar que entregó libremente su vida. Bueno, hay diferencias importantes ahí. Válidas las dos, pero no es lo mismo. Vale, bien. Gracias. Y mañana el día probablemente esté organizado de la siguiente manera. Toda la mañana será con el Padre Leandro, que
probablemente saldrá para La Habana al mediodía, y por la tarde será liturgia toda la tarde conmigo para terminar liturgia y hacer bisagra, porque la liturgia en definitiva, el único sentido que tiene es que es cristológica, por eso hace referencia a la cristología. Vale, muchas gracias y descansen.